Hola chicos, buenas tardes a todos. He decidido que esta es una buena forma de brindarles su clase teórica. No, no los he convocado a una reunión vía Zoom debido a que siento que se han presentado diferentes dificultades en otros grupos que son más pequeños, donde a veces los chicos no tienen conexión a internet. Se está perdiendo mucho porque creo que todas las personas estamos abusando del Wi-Fi. Eh, y asimismo, eh, creo que como somos muchísimas personas en la clase, creo que se pasmaría un poco, que creo que realmente funciona muy bien, pero algo que sucede es que no puedo ver cuando muchas personas quieren preguntar o participar. Entonces, pienso que esta es una forma de que todos puedan ver la clase en el momento que ustedes mejor lo decidan o que puedan repetir alguna parte y hasta tomar apuntes de forma más tranquila. Entonces, bueno, ya esperaré a ponerme en contacto con ustedes y ver cuáles son sus opiniones y sus sugerencias, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado pendientes en el tema de crisis. Realmente, ¿cuál era la definición de crisis? Pues una condición inestable que se presenta en un curso, en una etapa de la vida, en una situación, y cuya resolución de esa condición inestable va a condicionar y modular la continuidad del mismo. Se puede ver un poco complejo, pero vamos a dar un ejemplo que pueda ser básico. Por ejemplo, que ustedes tengan una situación o un desempeño académico muy satisfactorio y que de repente atraviesen algún tipo de adversidad económica. Esto pondría en crisis, ¿no? Porque dependiendo de qué hagamos o de cómo resolvamos esta crisis económica, vamos a superar la situación y se va a favorecer el desarrollo hasta de mis capacidades personales, económicas o de adaptación a la situación, o por el otro lado, el fracaso. Esto pasa mucho en la vida real cuando nosotros somos estudiantes y pues realmente los ingresos a veces no son tan altos para satisfacer muchas necesidades, ¿ok? Siempre hay como que estar jerarquizando. Entonces, cuando a veces las personas presentan o se presentan eh, varias situaciones difíciles económicamente, algunos deciden comenzar a trabajar, ¿no? Y pues hay una parte de superación, muchos pueden decir, pues no está tan padre, ¿no? Pero sí hay una parte de superación porque la persona se da cuenta de que puede organizar mejor su tiempo, ¿no? Antes el día solo le rendía para estudiar y ahora hace que el día y las 24 horas le rindan para trabajar y para estudiar, ¿no? Entonces, eso genera una superación en esa persona, aunque sea difícil, aunque sea costosa, aunque requiera más esfuerzo, ¿no? No implica que la superación tenga que ser fácil. O por el otro lado puede ser el fracaso, ¿no? Que la persona diga, ok, no tenemos dinero en casa, hay otras necesidades o prioridades que cubrir antes que mis estudios, bueno, voy a dejar la escuela, ¿no? Entonces ahí vemos cuando realmente la crisis tuvo una consecuencia adversa, ¿no? Y esa fue la resolución que condicionó la continuidad de mi educación. Entonces, esta situación se puede aplicar o esta definición se puede aplicar a muchísimas situaciones que las personas atravesamos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿ok? Cuando nosotros queremos intervenir en estas condiciones inestables, pues vamos a tener que evaluar previamente qué tipo de crisis presenta la persona, en qué fase de la crisis se encuentra, cuáles son sus características de personalidad, qué experiencias críticas ha vivido previamente y en qué cultura viven. ¿Ok? Eso ya lo hemos debatido un poquito en clase y algo de esto vamos a abordarlo en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿de qué depende que la persona pueda resolver o afrontar una crisis? Número uno, tenemos los factores internos y tenemos los factores externos. Como factores internos tenemos básicamente el temperamento. Ya hemos platicado de que las personas nacemos con unas cualidades innatas, ¿no? De cómo respondemos, de cómo afrontamos. Si bien estas pueden ser moduladas por la sociedad, por los grupos con los que convivimos, siempre hay algo que se convierte o se consolida con nuestra personalidad, nuestra identidad, una forma que mantenemos en la mayoría de las situaciones, tanto positivas como negativas. Entonces, esto va a jugar un gran papel cuando tengamos la necesidad de afrontar una crisis. ¿De qué va a depender también? Pues de nuestras funciones cognitivas.
Recuerden que esto tiene que ver con las funciones que cumple nuestro lóbulo frontal. Entonces, de cómo la persona genera expectativas a futuro, de qué soluciones la persona puede pensar o de qué decisiones puede tomar. Cuando la persona se presenta o está bajo una situación de crisis, realmente hay un pensamiento que se llama visión de túnel. Lo vamos a abordar un poquito adelante, pero es básicamente las personas con fusiones cognitivas no tan desarrolladas, por así decirlo, realmente ven solamente dos opciones, ¿no? Y una opción es hacer grandes cambios o perderlo, ¿no? Y en muchas situaciones a veces la persona solamente percibe una oportunidad o una opción. Entonces, pues ni siquiera hay expectativas o las expectativas son muy fatalistas o las decisiones que se tomen, pues realmente no hay como variabilidad, solamente hay una decisión. ¿Qué nos importa? Pues también la forma en cómo las personas regulan sus emociones. Esto va muy ligado al temperamento y a lo que platicábamos de la personalidad. Hay personas que pueden regular muy bien sus emociones, saben relajarse, saben calmarse, saben no actuar de manera impulsiva. Sin embargo, hay personas que son un poco más temperamentales, un poco más irritables, un poco más atrabancadas, por así decirlo. Entonces, eso va a jugar un papel también relevante a la hora de resolver una crisis. Y por último, tenemos la gravedad. La gravedad va a estar asociada también a las funciones ejecutivas que tienen las personas. Si bien les comentaba que importa mucho cómo piensa la persona y esta visión de túnel, las personas tienen distintas perspectivas de qué tan grave es una situación. Hubo un ejemplo que tuvimos al principio de nuestro curso donde diferentes momentos de crisis los evaluábamos dependiendo de la persona y hay personas que pueden ver el divorcio de sus padres como la peor situación que ha vivido en la vida. Sin embargo, para otras personas fue la muerte de un ser querido, la muerte de su mascota desde la infancia, etcétera. Entonces, cada persona va jerarquizando la gravedad de las diferentes crisis que va pasando a lo largo de su vida y eso va a impactar a la hora de resolverlo. Por otro lado, también tenemos los factores externos. Si bien aquí tenemos como tal vez menor número, porque cuando hay crisis, la mayor carga se da en los factores internos. Sin embargo, no quiere decir que nada de esto importe. No, sí importa, pero el trabajo que hacen los factores externos es más como de factor de protección. El que aunque yo no recurra a mi familia, sé que puedo contar con ella dependiendo las decisiones que tome o los grupos de apoyo o el acceso a servicios. Por ejemplo, personas que cuentan con una mayor economía o solvencia, pues saben que si alguien de su familia está hospitalizado y está en cuidados intensivos, puede recurrir a algún tipo de seguro de gastos médicos, algún tipo de préstamo, etcétera, ¿no? Hasta cuando desafortunadamente hay una muerte, pues hasta el recurrir a servicios funerarios, ¿no? Esa es una crisis que todavía se empata con el proceso de duelo. Entonces, bueno, estos factores externos van a jugar mucho papel, pero como factor de protección, ¿ok? Entonces, ¿qué síntomas encontramos en una persona que está en una situación de crisis? Número uno, podemos ver que la persona puede estar con grandes sentimiento de cansancio, sentirse agotado o sentirse impotente. Un sentimiento de desamparo o de insatisfacción, es decir, que nada le motiva, que nada le genera placer, que ninguna buena noticia lo motiva y que además siente que nadie lo va a proteger. ¿Ok? Eso nos podría regresar a esta parte donde juegan más los factores internos, ¿no? Si previamente la persona no sentía que tenía apoyo social, realmente se va a sentir desamparado en el momento de la crisis. Sentimientos de inadecuación, pues las personas sienten que ya no hay mucho que hacer, ¿no? Que están en el lugar incorrecto, que tomaron decisiones incorrectas y todo se va hacia esa parte de retomar o reevaluar errores que se han cometido previamente o que llevaron a que la crisis se desenvolviera o se desarrollara.
¿Ok? Momentos de confusión, por lo que hablábamos de esto de las funciones ejecutivas, de cómo la persona puede tomar ciertas decisiones, buscar opciones alternativas o generar expectativas positivas. ¿Ok? Síntomas fisiológicos como parte de la ansiedad, por ejemplo, sudoración, taquicardia, ataques de pánico, por supuesto. ¿No? A veces las personas entran como en este estado de shock donde realmente el ritmo cardíaco, la respiración están muy alteradas y realmente ahí tendríamos que cuidar la integridad física de la persona, ¿no? Porque realmente si nosotros buscáramos tranquilizar a la persona, pues no, su cuerpo está realmente alterado o hiperactivado que nosotros no podríamos hacer un trabajo cognitivo. ¿Ok? Hay un déficit en el rendimiento personal, bueno, la persona está no concentrada, está alterada, está dispersa, puede funcionar de forma torpe, ¿no? Porque realmente no hay como una atención, no hay una satisfacción, no hay motivación por funcionar. Realmente nuestra mente está en otro lado, ¿ok? Dificultad interpersonal, bueno, realmente hay distanciamiento, un posible distanciamiento o descuido de las relaciones. Realmente como lo que yo les comentaba de esta torpeza, pues a veces ya no hay como este cuidado interpersonal o de las relaciones que nos importan, como teniendo cuidado, como siendo cuidadosos, siendo atentos, sino realmente toda esa atención está en mi conflicto o en la crisis que estoy atravesando. Y por último, lo que les comentaba sobre las distorsiones cognitivas, que era esta visión de túnel. Realmente mi pensamiento lleva un proceso inadecuado y yo solamente veo la parte negativa, hago una abstracción selectiva de la situación y realmente no puedo prever una mejor, un cambio positivo. Realmente es algo que yo les platicaba en clase de cuando hablamos de crisis, ¿a qué lo asociamos? Pues a que el final va a ser muy negativo, va a ser algo fatal. Realmente cuando vimos que una pareja está en crisis, pues pensamos en que se van a divorciar, ¿no? Ah, es que ellos vivieron una mala situación matrimonial o familiar, ya que mejor se disuelva, ¿no? A veces lo vemos de esa forma. Sin embargo, no tenemos en cuenta que crisis también es oportunidad y a veces se puede restablecer el funcionamiento o la estructura familiar, ¿ok? Entonces, dentro de nuestras distorsiones cognitivas aparece solamente la parte negativa de la crisis. Y por último, la rumiación. ¿A qué se refiere la rumiación? En nuestro texto lo refería como obsesión, pero me gustaría más llamarlo rumiación. La rumiación o la rumia es este proceso cognitivo donde las personas constantemente piensan en lo negativo o en la situación que están atravesando, pero no como una búsqueda de soluciones, sino nada más como una exacerbación de la situación, como pensamientos de confusión, de inadecuación, de culpa, es decir, tiende más a la generación de sentimientos y pensamientos negativos que de la satisfacción o del bienestar o de la superación de la situación. A eso se refiere la rumiación. ¿Ok? Entonces, no es tanto solo la obsesión con la situación, sino que la persona incluye más elementos psicológicos en este momento de crisis. Es importante realizar un análisis diferencial entre lo que es la crisis, las crisis y lo que es el estrés. A veces nosotros estamos muy estresados y pensamos que estamos en crisis. Eh, es muy común, ¿no?, que los términos psicológicos sean empleados de manera coloquial por aquí y por allá, pero realmente en nuestra formación profesional pues debemos aprender a hablar con las palabras adecuadas, ¿no? Si no de repente le estamos quitando gravedad a ciertas situaciones y le estamos agregando muchísima eh, gravedad, por así decirlo, o exagerando ciertos aspectos de otras situaciones. Por ejemplo, cuando las personas dicen, soy bipolar, ¿no? Simplemente porque a veces fluctúa mucho su estado de ánimo, pero no tiene nada que ver con un trastorno bipolar. Como últimamente he escuchado muchas bromas acerca de las personas con trastorno de personalidad borderline. Y aquí lo que dicen, pues, ay, cualquiera, ¿no? O sea, hay muchísimos, ay, yo conozco a mi exnovia, etcétera. Y realmente no, o sea, es un mal uso que se le da a las palabras. Y en este caso, a veces es diferente, estamos solo estresados, pero nosotros decimos que estamos en crisis porque así hemos aprendido a utilizar la palabra. Sin embargo, bueno,
Cuando hay un proceso de crisis, este proceso puede ser adaptativo y desadaptativo. ¿Por qué? Por lo que veíamos de oportunidad y amenaza. Para la persona puede ser muy adaptativo superar una crisis, porque realmente no, a veces no nos damos cuenta que estamos enganchados en zonas de confort y necesitábamos la crisis, ¿no? Vivíamos en una casa que no era adecuada para nosotros y de repente la perdemos. Y eso genera que tú te des cuenta que sí tenías oportunidades para obtener tu propia casa, una casa más cómoda, una casa que te brinde mejores recursos, etcétera. Y este ejemplo, bueno, se puede generalizar a amigos, pareja, etcétera, etcétera. Em, es menos, en ese tipo de procesos, las personas tienen una actitud menos defensiva, ¿ok? O la persona, el individuo se muestra menos defensivo. ¿Por qué? Porque realmente, acuérdense que hablábamos de un estado de desamparo. Entonces, posiblemente la persona diga, ya no tengo recursos para afrontarlo, de decir, hazte para allá, sino más bien, si las personas se acercan, la persona va a aceptar sugerencias y apoyo. Esto no lo podemos generalizar. Aparte, recordemos que este libro pues no tiene una visión del todo de la Ciudad de México o de los mexicanos, ¿no? O sea, hay ciertos aspectos que podríamos cambiar por la parte cultural de la Ciudad de México, ¿ok? eh, Surge cuando hay un incidente repentino, es decir, no es algo que ya se venga cosechando con tanta anticipación. Realmente sí hay crisis que tienen un trasfondo, pero el cambio debe ser abrupto de un momento anterior al momento actual, de mi estado anterior a la crisis y la crisis actual. Ese debe haber el cambio abrupto, no quiere decir, ay, no es que mi padre estaba enfermo hace 10 años y no, o sea, como crisis, ¿no? O sea, no debería ser crisis porque las crisis son repentinas. No, porque la pérdida sí significó un cambio abrupto. Entonces sí puede generar crisis, pero pues recuerden, va a depender mucho de las características de la persona, de su ambiente, etcétera. Y bueno, en las crisis la situación es novedosa, ¿ok? Y con novedosa no me refiero a pues que genere emoción, ¿no? Sino que es novedoso porque la persona no esperaba que sus recursos personales o los recursos personales que se necesitan fueran o estuvieran fuera de su alcance, ¿ok? O que a veces la situación pues no hubiera sido prevista por la persona. A diferencia del estrés, bueno, el estrés es una función realmente adaptativa que permite que nosotros podamos resolver diferentes desafíos que se nos presentan día a día. Día a día, todo el tiempo estamos estresados, o bueno, no todo el tiempo, sino que todos los días presentamos diferentes niveles de estrés. Y eso es porque de eso requiere nuestra vida, de que se presenten desafíos que generen aprendizajes y que generen adaptación. Lo que nos estresa hoy no nos va a estresar mañana, ¿no? Porque ya generamos este proceso de adaptación. También son incidentes repentinos, pero no del todo novedosos. ¿Por qué? Porque son requerimientos, ay, aquí me faltó, de la vida cotidiana. Yo ya sé qué me puede surgir, qué puede ser estresante, reprobar una materia, sé que puede suceder porque no estoy estudiando, puedo prever más la situación y eso me va a generar estrés, pero no del todo una crisis, ¿ok? ¿Por qué análisis diferencial? Creo que me faltó comentar eso. Cuando nosotros hacemos una evaluación o revisamos ciertas circunstancias, pues tenemos que saber si estamos hablando de esto o del otro. Para eso enuncio las diferentes características para que ustedes sepan y sepan hacer un análisis y ver las diferencias entre lo que realmente sería una crisis y lo que sería un estrés. ¿Cuáles pueden ser las causas de las crisis? Pues pueden ser muchísimas, ¿no? Lo que yo les comentaba va a depender mucho de las características de la persona, su edad, su sexo, su cultura, sus recursos, su tipo de familia, ¿no? Realmente lo que genera una crisis es el significado que la persona o el individuo atribuye hacia un suceso, como una amenaza o un daño potencial. Hay una frase que sustenta la psicoterapia cognitiva que decía Epicteto hace muchísimos años, que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de ellos. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esto? Pues que la persona no se encuentra en crisis por el hecho, sino por lo que significa ese hecho para ellos. Muchas personas
en el mundo pudieron haber perdido a sus padres, ¿no? Y puedo apostar que a la mitad de ellos es el dolor más grande de sus vidas y para el otro no lo fue tanto. A todos les debió haber dolido porque un duelo siempre genera dolor y el dolor se mantiene a lo largo de su vida, pero es diferente. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas pudieron haber perdido su mayor apoyo, su mayor sustento, versus otras personas que consideraban su mayor apoyo a a otros integrantes de la familia. ¿Ok? Entonces, la pérdida no significa lo mismo. A lo mejor solamente unos perdieron un proveedor, otros perdieron pues, a su mejor amigo, ¿no? Perdiendo a su padre. Entonces, cuando se presenta una crisis, bueno, pueden pasar o presentarse dos tipos de situaciones. Que haya una pérdida o amenaza, ay, aquí luego como que está repetido, de suministros básicos, ¿ok? No, está correcto. Hay una pérdida o una amenaza de pérdida de suministros básicos, que nosotros podamos perder nuestro hogar. Yo integraré aquí nuestra familia y realmente perder como acceso a servicios, lo que implica perder nuestro trabajo, porque cuando uno se vuelve adulto y realmente tú eres tu propio proveedor, pues realmente perder el trabajo es como perder todos tus suministros básicos, ¿ok? Aquí se asociaría también con esta parte, con un fracaso previsto, ¿no? Cuando las personas experimentamos exigencias aumentadas que son repentinas, es decir, cuando nosotros vamos aumentando o superando cada semestre de la universidad, obviamente la exigencia ha ido aumentando, ¿no? Pero imagínense que ustedes pasaran del primer semestre y al siguiente día estuvieran en octavo semestre, sería como que el cambio demasiado abrupto. ¿Ok? Algunos de ustedes se van a sentir con los recursos para afrontarlo, ¿no? Ver tutoriales en YouTube, leer, acercarse a algún profesor, pero hay personas que por sus características de personalidad, pues realmente sienten que el fracaso está previsto porque se sienten desamparadas, no hay este apoyo social previo, este acceso a recursos, esta personalidad independiente, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué aspectos participan principalmente en las crisis? Pues la brusquedad, ¿no? El cambio que yo les comentaba, este cambio abrupto de una situación previa al momento de la crisis. Y hay una arbitrariedad. Realmente, a veces cuando las personas suceden sin que nosotros tengamos un control sobre las cosas y que alguien más lo está haciendo de una forma injusta, realmente genera que las personas entren en crisis, ¿ok? Dentro de arbitrariedad también encontramos la ilegalidad. Cuando las cosas no están siendo del todo correctas, realmente genera que las personas perciban que no hay nada que pueden hacer para cambiar la situación, por ende, un sentimiento de desesperanza y por lo tanto crisis. Hay tipos de crisis, ¿ok? La principal división que podemos encontrar y que facilitan un poquito la comprensión de las situaciones, pues que hay crisis del desarrollo o también llamadas normativas versus crisis circunstanciales, también llamadas no normativas. De esto lo hemos comentado un poco en clase, pero vamos a retomarlo, ¿ok? Las crisis del desarrollo están relacionados con el ciclo vital. Realmente son crisis que todos atravesamos a lo largo de nuestra vida, para otros más críticas que otros, pero sin embargo todos las atravesamos en mayor o menor medida. La vida, recuerden que siempre presenta cambios sucesivos, la vida es un desafío, ¿no? De cambios constantes donde la persona o las personas siempre tenemos que estar en cambio, avanzando. Entonces, ¿cómo pueden surgir estas crisis? A veces las personas no somos conscientes de que hemos estado cambiando o de que nuestra vida está cambiando. Entonces, cuando de repente volteas atrás y ves tu pasado, ves en retrospectiva, te das cuenta que del último momento en que fuiste consciente a tu actualidad, donde estás siendo consciente de nuevo, ves que realmente la brecha es tan grande, la gente puede entrar en crisis, ¿no? El momento donde yo era un niño y darme cuenta que ahora soy un adolescente y que mis padres no me consienten de igual forma, es decir, ahora hasta me quieren regañar por todo, ¿no? Por los cambios que yo estoy teniendo, pero obviamente no soy consciente de ello. Entonces, todas las personas vamos a atravesar de alguna forma por estas etapas decisivas. En verdad es predecible, ¿no? El momento tal vez no nos llega como una alarma,
pero sí sabemos en qué momentos de la vida vamos viviendo estas etapas decisivas y por lo tanto a veces son lo más eh, superables, por así llamarlo, para cada persona. Y tenemos las crisis circunstanciales o no normativas. En este caso, las crisis suceden por situaciones que son accidentales o inesperadas. Realmente, por ejemplo, un suceso normativo podría ser el fallecimiento de los padres, pero ¿en qué momento puede ser predecible? Cuando ellos ya son grandes y cuando el hijo ya está en la adultez o en la adultez mayor. Sin embargo, esto es normativo, pero si el padre o la madre pierde la vida cuando el niño es joven, él es pequeño, perdón, y la persona o el padre es joven, pues realmente se vuelve algo accidental o algo inesperado. Entonces ya se vuelve no normativo. ¿Ok? Es lo que les digo, depende de muchos aspectos, cómo definir, cómo clasificar las crisis. No va a depender de la etapa de la vida, no es como que estás en la adultez, vas a vivir esto, no, porque realmente son accidentes. ¿Ok? Va a depender más de factores externos y situacionales que de factores internos. Por ejemplo, en este caso, el cambiar de escuela, pues es algo del desarrollo, ¿no? Normativo. No es porque tú decidas, como que yo me quiero quedar todavía en la secundaria, no me envíen a la preparatoria. Pues no, realmente no es algo que deban cambiar o que yo pueda pedir a un factor externo, porque así debe ser, ¿no? Aquí en este caso sería cuando te cambian de escuela, cuando vas en primero, ¿no? Y a mitad de año te cambian de escuela, ok, aquí sí puede ser una crisis circunstancial. ¿Qué características tienen este tipo de crisis? Pues que son repentinas, son imprevistas, son urgentes, ¿no? O sea, requieren realmente que la persona actúe de manera inmediata para prevenir los daños que se puedan generar. Muchas veces es masiva, por eso pongo un asterisco. A veces las crisis se vuelven de esta forma o que son de esta forma no solamente afectan a una sola persona, sino que pueden afectar a toda la familia, por lo mismo de que son accidentales e inesperadas. Y por último, pues obviamente que hay peligro y oportunidad respecto a la situación personal. Realmente a veces no podemos ver desde una perspectiva muy positiva la crisis, sino es más bien el resultado, el aprendizaje y la superación personal que la persona puede lograr después de atravesarla, ¿no? Es como el premio al final del túnel, pero pues en el momento de la crisis no suena como algo muy motivante. Entonces, ¿qué sería la intervención en crisis? Pues la intervención en crisis es cualquier actividad que busca proveer de apoyo, asesoría y asistencia a personas y familias con el objetivo de que recobren su equilibrio psicológico. Recuerden que con equilibrio psicológico pues no buscaríamos que la persona salga de una intervención en crisis como si hubiera ido a terapia a lo largo de 6 meses. No, realmente aquí con equilibrio psicológico nos referimos al estado previo a que se presentara la situación que generó la crisis. ¿Ok? Entonces, entre los objetivos generales de la intervención en crisis está brindar apoyo y asistencia, que la persona recupere su equilibrio psicológico, es decir, mental y emocional, identificar, comprender y manejar la situación que está generando la crisis y poder señalar a la persona qué recursos le ayudaría a superar esta situación. Aquí estamos hablando en aspectos muy generales, pero recuerden que después vamos a ver un método que nos especifica más cómo poder cumplir estos objetivos. ¿Ok? Como objetivos específicos de la intervención en crisis, pues número uno es evaluar los riesgos, no solamente individuales, sino también sociales. A veces las personas cuando están en crisis, uno de los riesgos es que ellos quieran hacerse daño y hacerse daño podría implicar cortarse a ellas mismas para mitigar el dolor o cometer suicidio. Entonces, siempre es una de las principales o es el comienzo de la intervención en crisis, ver si alguien está en riesgo y mantenerlos a salvo. Cuando yo ya tengo a salvo a las personas y ya sé que no corren ningún riesgo o que yo puedo disminuir el riesgo, ok, comienzo con mis otros objetivos específicos, el cual sería disminuir la ansiedad en la persona. De hecho, primero trabajamos como en esta parte emocional, a diferencia, ¿no? Que en la terapia.
que realmente cuando comenzamos más en la parte conductual, en la parte cognitiva. No, aquí comenzamos con la parte más emocional, buscamos disminuir la ansiedad, consolar a la persona, que ellos mismos puedan recobrar el control sobre sus emociones, si tienen enojo, si tienen ira, tristeza, etcétera. ¿Ok? Que detengan algún tipo de conducta que pueda generar o pueda provocar riesgo a corto o largo plazo. Posteriormente empezamos con la parte un poco más cognitiva, que sería generar alternativas a la persona de cómo podría o solucionar la crisis o detener los efectos que esta crisis está teniendo en la persona. Recuerden que a veces las personas cuando están en esta etapa pues se sienten desesperanzadas. Entonces dicen, bueno, ya perdí algo que ellos ven como el todo, recuerden visión de túnel, pues qué pierdo si gana, ¿no? Si pierdo todo, o sea, ya que todo se queme, que todo se pierda. Pues realmente aquí la persona puede percibir nuevas alternativas para que el daño a largo plazo, cuando él esté fuera de este estado de crisis, pues no sea tan impactante y tan adverso para la persona. ¿Ok? Entonces, pues buscamos que las personas tengan pensamientos claros y realistas, no generar como tanto un proceso de razonamiento, hacer preguntas que realmente generen a la persona mucha carga cognitiva, ¿no? Sino simplemente traerlo a la realidad y que su pensamiento sea un poco más claro, menos vago. ¿Ok? Ver si necesito a la persona canalizarla a algún tipo de servicio médico o psiquiátrico. ¿No? En caso de que la persona ya no pueda llevar a cabo este tipo de proceso, el control emocional y conductual y posteriormente el control cognitivo. ¿Ok? Y por último, es una parte humanista que hemos venido comentando desde el inicio que revisábamos counseling, pues aquí también, ¿no? En la intervención en crisis está esta parte humanitaria donde buscamos que la persona se dé cuenta de que hay perspectivas de cambio, ¿no? Como que sienta este afecto, esta comprensión por parte del consejero y saber o hacerle saber o que pueda ver, visualizar de alguna forma que esta situación puede cambiar. Hay dos tipos de intervención en crisis. Muchos a veces no sabemos diferenciar qué tipo de intervención se requiere, sin embargo, pues va a depender de esas características que hemos revisado, pero es fácil comprender que hay primeros auxilios psicológicos y hay una terapia psicológica centrada en la crisis. Los primeros auxilios psicológicos pues ocurren en el momento de la crisis, a minutos u horas. Mientras más cercana sea la intervención a la crisis, es más favorable o es más eficiente. Em, ¿Esto por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, comienzan todos estos procesos de decepción, de culpa, de desesperanza. Entonces ahí la persona ya va generando ciertas opiniones, ciertas creencias respecto a la crisis que después van a tener que ser trabajadas de nuevo. Entonces este sería un trabajo de prevención básicamente de los estragos que puede generar la situación. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son estas acciones sistemáticas que buscan reducir los efectos adversos de la situación y, corre error, favorecer la adaptación a corto y largo plazo. ¿Ok? Tenemos que hacer que la persona piense en su futuro, porque cuando estamos en crisis, les comentaba, somos un poco egoístas, visión de túnel, y solo pensamos en el momento, ¿no? Ya estamos muy desesperanzados hacia el futuro. Hay un desequilibrio, obviamente, entonces buscamos que esto disminuya, ¿no? Hay desequilibrio, buscar aminorar la inestabilidad. El interventor o consejero debe tener muchas características y aquí es donde depende de una buena introspección y que nosotros analicemos cuáles son nuestras habilidades y capacidades. A veces podemos intervenir en ciertos tipos de crisis. De hecho, dentro del consejero debe haber una especialización porque cada crisis puede ser diferente dependiendo qué lo generó, ¿no? Qué tan normativa y qué tan no normativa es. Entonces, eso importa mucho. Debemos ser empáticos. Recuerden que hacemos intervención a nivel emocional, ¿ok? Debemos ser intuitivos. Aquí es una parte bien diferente con la terapia psicológica, ya que la terapia psicológica pues realiza una evaluación previa para saber qué aspectos se deben trabajar, exacerbar o aminorar. En este caso pues uno no puede llegar a entrevistar, ¿no? A aplicar escalas psicométricas a nuestro paciente.
Realmente aquí trabajamos más con una formación previa, es mm, un poco como mencionarlo de vamos a intentar hacer lo mejor posible, pero no solamente con los ojos cerrados, como lo mencionaría el texto, es algo que no me agrada tanto. No es con los ojos cerrados, ¿por qué? Porque la persona ya tiene habilidades sociales, ya ha tenido una formación y una especialización en esos procesos. Y por último, algo que me agrada muchísimo mencionar es la importancia del autocontrol en las personas. Recuerden que nosotros como psicólogos también somos personas y la empatía es una arma de doble filo. A veces podemos sentirnos tan inundados por la situación adversa que la otra persona está viviendo que nosotros mismos podríamos entrar en crisis. Entonces, por eso les digo que no es como una actividad que cualquier persona pueda hacer, ¿no? Sino que se necesita cierta formación, cierta preparación para llevar a cabo tan difícil tarea, ¿ok? Y bueno, les comentaba, no hay tiempo para evaluar, entonces estamos trabajando contra reloj y con el mayor conocimiento empírico posible. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia psicológica centrada en la crisis? Bueno, les comentaba que es una intervención en segunda instancia. Aquí buscamos aminorar o prevenir los efectos adversos. Aquí realmente pues no somos magos, ¿no? A lo mejor hubo ciertos efectos adversos que se salieron de nuestras manos o crisis que fueron siendo subyacentes de la crisis previa. Entonces, la terapia psicológica muchas veces es necesaria. ¿Ok? Va a depender de qué tanto impacto adverso hubo en la persona. Hay personas que cuando recibieron primeros auxilios psicológicos fue suficiente para que no se desencadenaran más efectos psicológicos que tuvieran que ser reevaluados y trabajados en terapia. ¿Ok? Entonces, los objetivos serían que hay una expresión de los sentimientos y pensamientos que no se trabajaron en un primer momento y que haya una reestructuración cognitiva del suceso. Yo les puedo brindar como ejemplo cuando las personas han perdido una persona que querían muchísimo. El proceso de duelo es complicado, ¿no? Ninguna persona realmente lo cumple en el proceso o en el tiempo estipulado o en el tiempo esperado. A veces puede ser menos, a veces puede ser más, pero llega a haber como residuales que se mantienen a lo largo de la vida de la persona. Muchos mantienen sentimientos de culpa, sentimientos de dolor, de decepción, ¿no? Y estos se forman después del duelo, cuando a veces realmente no hay una razón para que existan, pero es como esta parte del duelo que falta solamente pulir, ¿no? No quiere decir que la persona tenga un duelo patológico, no, sino que falta terminar de afinar este proceso de duelo para que la persona no piense que tiene que sufrir toda su vida por esa pérdida, ¿no? Se sienten culpables de recuperar una vida satisfactoria. ¿Ok? Y por último, una adaptación conductual, que las personas pues desarrollen conductas que realmente las satisfagan y que no las estén llevando de nuevo a una situación negativa. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar en nuestra revisión teórica. Aún nos falta ver sobre los primeros auxilios psicológicos. Tengo un material más que les quisiera brindar. Voy a comenzar a revisar sus infografías. Entonces, les dejo esta preguntita, ¿no? Ahí para que ustedes lo asimilen. ¿Es la cuarentena una crisis? Bueno, pronto esperaré sus respuestas. Muchos saludos a todos